Al Salmo, libro de los Salmos, Salmo 103. Libro de los Salmos, Salmo 103. Del verso 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche que nos permite reunirnos nuevamente, Señor, en esta reunión de la familia. Gracias por darnos los recursos, los medios, la salud, la vida, Padre, para poder estar acá en este lugar. Que tu palabra sea una bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Tengo un eco en el monitor. El tema de esta noche es la relación de Dios Padre con sus hijos. La relación de Dios Padre con sus hijos. Cada vez que leemos de la palabra del Señor y encontramos en su palabra las características o las cualidades de Dios, cada vez que nosotros escudriñamos, cada vez que estudiamos, cada vez que aprendemos acerca de cómo es Dios, creo que eso nos lleva a sentirnos como creyentes, como cristianos y como hijos de Él, comprometidos para conocer también un poco más, no solo de Él, sino que para que nosotros cambiemos a tener ese carácter. Creo que como padres también, nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenas cualidades, buenas características para la formación de su personalidad. También queremos que aquellas cosas buenas que nosotros tenemos en la misericordia de Dios, aquellas cosas buenas que hemos aprendido de la vida, como experiencia de la vida, queremos también transmitirlas a ellos para que les vaya bien, para que el propósito por el cual ellos vienen a este mundo, las funciones que van a realizar, las metas, la forma de vida que van a desarrollar, tengan siempre un carácter conforme al carácter del Señor. Y qué mejor ejemplo para todos nosotros cuando nosotros mismos a veces no nos calificamos que tenemos buenas cualidades, tenemos a la mano la palabra de Dios que nos enseña de que Él es un Dios perfecto y se presentó como nuestro Padre. Y definitivamente Dios es bueno. Dios ha sido bueno siempre con las familias, en la antigüedad, con ese pueblo de Israel, fue bueno. Y ese pueblo pudo gozar de la presencia de Dios
Él se les reveló a sí mismo, a ese pueblo, reveló de su gracia también para ellos, les reveló también la manera de cómo podemos entender su ley, porque es importante eso. El dar la palabra de Dios, el dar sus preceptos, sus mandamientos, significa también que es importante entenderlos. Y Dios mismo da su palabra y da la interpretación o el entendimiento, la sabiduría, la revelación para que se pueda hacer esto. También enseña de cómo debemos de andar en los caminos, en nuestros caminos. Y nuestros caminos deben ser sendas agradables a Dios. Él, al darnos un propósito de vida, también nos ha dado a nosotros la bendición de sus promesas. ¿Qué padre no quiere dar promesas a sus hijos? Y más que promesas, dar el fiel cumplimiento de ellas, que es la heredad, la herencia, la bendición que uno tiene para con ellos. Y Dios tenía todo eso, el Señor siempre ha estado lleno de todo eso para con su pueblo. Ha estado lleno también de, no solo de amor, sino que también de compasión, de misericordia, para con todos sus hijos. Y ahora nosotros también como iglesia. Son cualidades maravillosas de parte de Dios y que, como les decía, todos nosotros deberíamos de poseer. Nosotros como padres y como hijos dentro del núcleo de la familia deberíamos de anhelar el carácter de Dios, porque es el carácter de Cristo y el carácter de Cristo debe estar en el creyente. Por eso nos llamamos cristianos, por eso nos congregamos, por eso aprendemos, por eso hemos tenido la palabra de Dios a la mano, para que la palabra de Dios se convierta realmente en nuestra dirección y en nuestra luz, en el sendero, para que nosotros podamos realmente aprender y llegar a tener ese carácter, ¿verdad?, que debemos de desarrollar. La porción que el Señor ponía en mi corazón está dividida en dos partes. Una es Dios trata con justicia, que está entre los versos 6, 7 y el verso 10. Y la otra es Dios es misericordioso y clemente, del verso del 8 al 14 que leímos en la porción. Cuando decimos Dios trata con justicia, hay dos condiciones de la justicia. Una es que Dios hace justicia a nosotros debido a la injusticia que hacen los demás en contra de nosotros. Ya lo vamos a explicar un poquito. Toda la injusticia que está a nuestro alrededor, la injusticia del mundo, entonces Dios se encarga de hacer justicia por nosotros y para nosotros. Y la otra es la justicia que Dios hace en nosotros cuando nosotros somos injustos. Al hacer injusticia nosotros, es decir, al pecar, al fallarle al Señor, nosotros somos merecedores de un castigo, ¿verdad? Somos merecedores del resultado de nuestras transgresiones, de nuestras faltas, pero Dios es bueno, como lo decíamos al principio, Dios es bueno y Él hace una justicia divina, una justicia de Él, propia, hace una justicia en nosotros que no somos justos. Entonces, para la primera parte, fíjese que aquí leemos que Jehová dice en el verso 6, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ese verso 7 dice, los hijos de Dios, ya que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo pecaminoso, estamos expuestos nosotros a sufrir las injusticias de los malvados. Todo a nuestro alrededor hay maldad, ¿verdad? Y todos quieren hacernos, de alguna manera, directa o indirecta, nos quieren hacer daño. Sufrimos nosotros burlas, desprecios en nuestra vida cotidiana, burlas, desprecios, recibimos maltrato, recibimos violencia, incluso también somos aborrecidos por creer en Cristo. Por creer en Cristo, por ser cristianos, eso hace que la gente
muchas veces nos aborrezca, nos odie. Pero a veces eso nos lleva a pensar a nosotros y nos da la impresión de que si la injusticia va a prevalecer sobre la justicia. Y yo creo que a veces nos pasa eso al ver tanta injusticia, y la impunidad de la injusticia nos hace a nosotros pensar, bueno, y Dios es justo, pero ¿cuándo va a actuar? Nosotros pensamos eso. Pero no es así. El Señor permite, ¿verdad?, el sufrimiento, y a veces donde nosotros estamos sufrimos como hijos para fortalecer nuestro carácter. Todos nosotros como creyentes podemos declarar victoria únicamente cuando hemos pasado por un fuego de pruebas. Mientras no. Y entonces ahí entra la parte de Dios en donde permite que nosotros, estando en este mundo, siendo guardados por Dios en medio de este mundo, pero no quitados de este mundo, para que nosotros vivamos en medio de él y se depure en nosotros, o sea, vaya quemándose, vaya limándose todo aquello que no forma parte del carácter de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que sobrevivir en medio de esto. Como hijos de Dios Padre, Él quiere que nosotros seamos más que vencedores a través del Señor Jesucristo. Y entonces es necesario que nosotros estemos acá. El Señor lo menciona en Mateo capítulo 5, verso 11. Mateo 5, verso 11, si usted me ayuda a buscarlo. En donde habla que hay una dicha. Dice ahí, bienaventurados, que es la misma palabra también, un sinónimo, dichosos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Entonces, hay una bienaventuranza allí en que el Señor deja, porque Él espera que nosotros con paciencia esperemos la ayuda divina. Por tanto, Él nos insta a nosotros a alegrarnos y gozarnos. Este tipo de persecución, o este tipo de maltrato, o este tipo de acoso que lo estamos viendo acá, que es llamado como injusticia, que se da en todos nosotros como creyentes, pasa en medio de la familia, no porque la familia nos lo haga, sino que porque influye, todo el medio influye alrededor, y es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto para poder comprender en el núcleo familiar la conducta que a veces podemos mostrar debido al exterior. Todo aquello que nos carga allá afuera, todo aquello que nos deprime allá afuera, todo aquello que nos violenta allá afuera, a veces nosotros lo trasladamos hacia la familia. Y entonces nos volvemos, en una forma indirecta, nos volvemos violentos dentro de la casa. Respondemos con aspereza, actuamos con aspereza, respondemos con asperezas, y eso es como consecuencia de. Entonces tenemos que identificar esa parte, porque el que está en el núcleo familiar, ajeno a la problemática que nosotros podamos haber experimentado, por ejemplo, en un día, a veces días tremendos en nuestra vida, en donde hemos sido maltratados. Bueno, solo el tráfico cómo nos carga, solo el tráfico cómo nos pone, porque siempre hay un abusivo o siempre hay un violento allá afuera y suelto de labios que nos insulta, nos maltrata. Y entonces esa carga que nosotros recibimos no la podemos nosotros transmitir o descargar dentro de la familia. Y por eso ese es el punto de nosotros, que se convierta únicamente en una prueba para que nosotros aprendamos lo que Dios quiera que aprendamos: paciencia, ¿verdad?, bondad, amor, lo que quiera Dios que aprendamos con la prueba que nosotros experimentamos, pero que se convierta realmente en algo
que Dios está haciendo en una forma espiritual en nosotros como prueba de fuego para superarla, pero no que se convierta en algo contaminante en nosotros para trasladarlo dentro de la casa. No hay responsabilidad en nuestros cónyuges, no hay responsabilidad en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en lo que sea, aún hasta en la mascota, no hay responsabilidad en ellos de por qué recibir un maltrato cuando nosotros lo hemos recibido allá afuera. Tiene que ser totalmente diferente. Lo que nosotros debemos de pasar de esa esfera de injusticia y de violencia afuera debe convertirse en algo diferente cuando nosotros llegamos al hogar. Es necesario, es necesario. Me imagino que con la presencia del Señor Jesús, cuando Él visitaba las aldeas, las ciudades, cuando Él se quedaba con grupos de personas, etcétera, se podía experimentar una paz, aunque era un mundo convulsionado en el momento, porque en la época del Señor, ellos como israelitas sufrían persecución, había dominio imperialista de parte de los romanos, ¿verdad? Había seguimiento religioso también, había discriminación y maltrato de diferentes formas, y había sectarismo, es decir, se peleaban unos con otros. Y este ambiente era común en el cotidiano para todos ellos. Mas, sin embargo, todo lo que vemos alrededor de lo que se transmite de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de los evangelios, no vemos en ningún momento al Señor transmitiendo lo que Él estaba recibiendo. A veces, injustamente era maltratado Él, pero Él no transmitía eso ni a sus discípulos ni a las personas que lo buscaban por necesidad. No podía Él darse el lujo de decir, hoy me duele la cabeza porque me han maltratado, así que no voy a atender a estas personas. No podía, en primer lugar porque no era su característica, sus cualidades, su personalidad como hijo de Dios. Y segundo, como les decía, logró vencer todas las adversidades externas para no transmitirlas a donde el núcleo íntimo donde Él se estaba moviendo, las familias, los discípulos, ¿verdad? Donde Él enseñaba, las familias que Él visitaba, etcétera, etcétera. Entonces vemos esa gran diferencia. Y el deber de nosotros como hijos es de esperar con paciencia esa ayuda de parte de Dios. Amén. En el verso 7, si me acompaña el verso 7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El verso 7 es una demostración de la justicia que Dios hizo, una justicia divina, que se refiere a la manera en que Dios trató con el pueblo de Egipto, con los egipcios, porque este pueblo maltrató a Israel por el tiempo de la esclavitud, por el tiempo de que había llegado el momento de salir. Hubo mucho maltrato sobre ellos y Dios no solo los libró a Israel con una mano poderosa, sino que manifestó ante ellos también con hechos y hechos poderosos, ¿verdad? Que Él era el Dios justo sobre ese pueblo de Israel que había sido tratado con injusticia. Tanto fue el poder y la manifestación de Dios que los pueblos vecinos tuvieron temor. Entonces Dios cumplió sus promesas que había hecho a ellos, a los israelitas, a sus antepasados y a ellos en ese presente que estaban en ese momento, cumplió la palabra de ayudarles y de sacarlos de la esclavitud. Así que si nosotros sufrimos de alguna manera una injusticia, como hijos de Dios, debemos también entender y aferrarnos a que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar una libertad en el momento que se cumpla su tiempo y va a levantar nuestro rostro también de toda esa inmundicia y de todo eso que se ha levantado en contra de los hijos de Dios. Nos va a dar paz, ¿verdad? Y hay una esperanza para eso a través de su palabra. Ahora, les decía que hay otra justicia de Dios y eso lo vemos en el verso 10, dice, en el verso 10 del Salmo 103, dice, no ha hecho con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es otra justicia de parte de Dios. Allá era hacer justicia por el maltrato, y Dios hace justicia si usted, siendo hijo de Dios, tomado de la mano de Dios, guardado para Dios, si a usted alguien le hace algo, el Señor va a hacer justicia. Ahora, no espere la justicia la que usted piensa que debe de pasar, ni tampoco en el tiempo que usted quiere que pase, ¿verdad? Sea fulminado por un rayo aquel que le vio mal, ¿verdad? No es así. Dios cumple sus tiempos. Dios cumple sus tiempos. Y Dios es soberano para cumplir sus tiempos. Entonces va a ser en el momento que sea el adecuado, ¿verdad? Porque Él es justo, por eso, porque aquí estamos diciendo que Dios es justo. Y la otra es que nosotros hemos hecho iniquidad. Nosotros hemos hecho pecado, que es lo mismo, hablando de la maldad. Lo que nosotros hacemos que va en contra de las cosas de Dios. Conscientemente nosotros sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y entonces nosotros hacemos cosas que no le agradan. Entonces nosotros mismos sabemos, porque como hijos sabemos cuándo hemos fallado. Cuándo hemos fallado, cuándo hemos roto una regla, cuándo hemos roto un mandamiento. Y entonces, si en lo secular nosotros sabemos y decimos, desobedecí a mi papá, desobedecí a mi mamá, yo sé la que me espera, dice uno. O sea, ya sabe que tiene que venir una disciplina. Y uno espera esa disciplina. Pero en el caso que estamos viendo aquí en el verso 10, el autor del Salmo, del canto, David, dice, no recibí como yo merecía. No recibí. Porque ya vamos a detallarlo, unos versos antes está diciendo que es misericordioso y clemente. Y eso es como de las salvadas que uno sentía que tenía, que a veces le tocaba que lo castigaran. Pero por alguna razón, ¿verdad? Uno lograba sobrevivir la noche. Pues decía, ya va a venir tu mamá o ya va a venir tu papá y hoy sí te va a caer. Esa era la amenaza que uno tenía. Y toda la angustia desde la tarde, desde que uno había cometido la falta, ¿verdad? Esperando y decir, ya va a venir. Y viendo la hora y ya va a venir del trabajo. Y por alguna razón, nuestro padre o nuestra madre en ese día no tenía ganas, ¿verdad? De seguirse amargando la pobrecita o el pobrecito. Y entonces venía un gran alivio en nosotros. ¿Verdad? Y no nos cayó como debería habernos caído, ¿verdad? Y ya al día siguiente ya se nos había olvidado. Pero Dios no es que no haya tenido tiempo de corregirnos. Y no es que se le haya olvidado al Señor. Sino que lo que sucede es que Él, ya lo vamos a ver, cumple dentro de sus características la misericordia y la clemencia. Entonces, Él no nos paga conforme a nuestros hechos, a nuestros malos hechos, a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Y entonces eso es David lo entendió y él supo que eso era una gracia. Eso era algo de Dios, algo precioso de parte de Dios, porque él sabiendo que merecía el castigo, no lo recibía. Y esto debe de enseñarnos muchos a nosotros también como padres. Porque el propósito es comparar. Si bien es cierto, no podemos llegar a igualar al carácter de Dios, pero debemos de buscar, ¿verdad?, el carácter de Dios. Y aunque nosotros merecemos también como hijos el castigo, y lo sabemos porque hemos obrado de una forma injusta, esperamos la reprimenda, esperamos la disciplina, pero como padres también que nosotros aprendamos a saber cuándo ser misericordiosos y cuándo ser clementes. Amén. Debe de haber, ¿verdad?, ese discernimiento en un padre para saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Debe de saber mucho de la palabra de Dios, debe de buscar mucho de la presencia de Dios, un padre, para saber cómo disciplinar, cómo corregir y cuándo no.
Y si un padre no lo hace, bueno, él es también soberano en su hogar para dictar si sí o no una disciplina. El segundo punto es: Dios es misericordioso y clemente. Ahí está en el verso 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová. Sigue el verso diciendo: lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. Entonces, aquí vemos que Dios, que es justo, Dios es justo y ha determinado que los pecadores deben sufrir las consecuencias de su maldad. No porque Dios quiera y se ponga feliz de corregir, sino que es el resultado de nuestro proceder, de nuestro mal proceder. Entonces debemos sufrir las consecuencias de eso, de nuestros errores, de nuestros hierros, de nuestra maldad. Pero también nos enseña David que Él es un Dios de amor, que ama a los hombres y nos llama a todos a un arrepentimiento. A arrepentirnos, porque al arrepentirnos nosotros, Él nos perdona. El corazón de Dios es tan precioso que es capaz de perdonarnos, ¿verdad? Por las razones siguientes, ahí lo dice: porque es misericordioso. Segundo, porque es clemente. Porque es lento para la ira. Mire qué precioso es. O sea, tiene una tolerancia. Es lento para la ira. Y al final en el 4 dice: no guarda el enojo para siempre. Amén. No guarda el enojo para siempre. Misericordioso es, yo lo busqué en el diccionario, un diccionario cristiano, y dice: misericordioso, el que se conduele de las miserias ajenas. O sea, aquel que siente dolor en sí junto con aquel que está en una condición miserable, que está en un sufrimiento, que está dolido por algo. Entonces, ese es el que se conduele. Se pone a la par del otro. Se pone a la par del otro. También tiene sinónimos como bueno, eso de misericordioso, bueno, compasivo, benigno y lleno de gracia también. Misericordioso es lleno de gracia, también es otro de los significados. Compasivo, bueno, benigno, les decía, y lleno de gracia. Eso es misericordioso. Y qué bueno aprender a definir esto y a conocerlo, porque deberían ser características también de nosotros, no solo como padres, sino también como creyentes. Debería esto reflejar también parte de nuestra personalidad como creyentes. La benignidad, la bondad, son cosas que deberían de estar, la clemencia deberían de estar en nuestras características, llenos de gracia, o sea, con una capacidad de amar aún, ¿verdad?, cuando la persona no lo merezca. Favorecer, o sea, la gracia es favorecer aún cuando la persona no lo merezca, es favorecer. Clemente es benévolo, que practica la clemencia. ¿Y qué es clemencia? Clemencia es compasión. Compasión. También me gustó esta expresión o este significado de clemencia, que es moderación al aplicar justicia. Mire qué precioso. Moderación al aplicar justicia. Y eso rápidamente, cuando leí eso, me llamó la atención un consejo del apóstol Pablo, cuando dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar es llegar a una irritación,
¿verdad? Cuando ya el hijo se pone mal de tanto que un padre puede estar acosándolo, diciéndole, entonces hay un maltrato de alguna manera. Entonces se puede exasperar y llama a un control de parte del Padre, el apóstol Pablo. Pero acá también nos llama a una moderación al aplicar la justicia. Cuando se hace justicia, es decir, cuando se tiene que cumplir algo porque se violentó una orden en una familia, por ejemplo, en una casa, una ley dentro de la casa, lo que sea que un padre dicte como regla de la casa y se violentó, incluso en la aplicación de la disciplina debe de haber una moderación, porque la disciplina debe estar encaminada a corregir. Ese es el propósito, y ese es el propósito de la justicia. Debe estar encaminada a corregir, a encarrilar, y no a destruir, a maltratar. No debe de estar encaminada a eso. Por eso se nos enseña a través de estas reuniones y todo lo que lleva con años la enseñanza bíblica, se nos enseña incluso a cómo disciplinar a nuestros hijos desde pequeños. Nunca a maltratar, nunca a violentar el alma de nuestros hijos. Que ellos puedan almacenar ahí una raíz de amargura porque nosotros nos enseñoreamos sobre ellos simplemente porque somos los padres. No puede pasar eso. Sobre todo de nosotros como padres creyentes. Porque se exige más. El alma del niño sabe, y nosotros también tenemos un conocimiento de la palabra. Y al nosotros no profesar lo que tratamos en apariencia, es decir, aquellos que nos congregamos, pero en la casa somos maltratadores, violentamos los derechos, entonces no es congruente, no va de la mano. Y entonces el niño se puede someter porque ve la autoridad de sus padres. El hijo se puede someter porque sabe que el otro tiene más fuerza, más poder, lo que sea. Pero su alma resiste al no entender cómo alguien que dice practicar el cristianismo, ser hijo de Dios, ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo, que lo ve congregarse constantemente, que trata de leer la palabra y que la disciplina que aplica no va acorde, no va de acuerdo a lo aprendido. Ahí podemos causar un daño tremendo. Si no sabemos cómo disciplinar, debemos de pedir la ayuda. Si no sabemos cómo corregir, debemos de pedir la ayuda, ¿verdad? La ayuda debe de ir encaminado a eso. Ahora, también ahí debe de haber y existir sabiduría en el que aprende a cómo corregir. Y debe de tomar la responsabilidad de su rol como padre para corregir, para disciplinar. Debe tomar esa responsabilidad. No es responsabilidad, no es menester de un pastor, no es menester de un líder, no es menester de un líder de jóvenes, no es menester de la escuela, de la maestra de la escuela bíblica, no es menester, no es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad del padre y de la madre. Hace muchos años alguien se me acercó con un hijo pequeño y me dijo, mire, ¿y cómo tengo que disciplinar? ¿Verdad? Y le dije, mira, en la iglesia se ha enseñado. Y le explicaba yo de cómo enseñar al niño a corregir cuando es pequeño. Perdón, cuando es pequeño. Nosotros teníamos una varita de esa con que se remueve la pintura. Y entonces le decía, con esa paletita le habíamos puesto varita del amor. Y esa estaba en un punto, ¿verdad?, visible. Y con esa varita se le daba a nuestros hijos la disciplina. Nunca la mano, ¿verdad?, porque es la misma que acaricia, ¿verdad? Nunca el cincho, ¿verdad? No puede ser eso. Sino que habíamos enseñado que era algo y se le explicaba y se les decía por qué. Nunca con ira, nunca con enojo, ¿verdad? Sino que ya tranquilos,
se le explicaba por qué, y ahí estaba la varita, y la varita estaba en un lugar fijo, que a veces se nos perdía, ¿saber por qué? Desaparecía la varita, pero ahí estaba la varita, y la encontrábamos. Entonces, esto que se lo expliqué a una persona. Y entonces, con los años, me entero que le decían, la varita que nos dio el hermano Fernando. Entonces el responsable, entonces el niño estaba creciendo y el hermano Fernando les dio la varita para corregir, porque no querían sentir ellos el rol de malos, según ellos, eran tan buenos que no querían el rol de malos, entonces no podían ser ellos los malvados, ¿verdad? Sino que ellos iban a seguir siendo los buenos con sus hijos, ¿verdad? Y todo lo malo que le pasara al niño a través de la corrección era responsabilidad del hermano Fernando por la varita, porque él la regaló. No es así, no es responsabilidad de cada padre, es responsabilidad. Y usted debe de aprender cómo, debe de pedir la ayuda si no sabe, pero nunca maltratar. Usted no puede agarrar a patadas a su hijo, ¿verdad? No le puede agarrar a trompón limpio, no. Usted está haciendo un daño ahí. Cuando él llegue a crecer, va a guardar eso, ¿verdad? Y entonces un día lo podemos exasperar. No es así la corrección, ¿verdad? Y también no es necesario que siempre sea a través de una disciplina física, que también hemos aprendido en la palabra. Se corrige a los hijos, es cierto, pero hay diferentes formas de corregir, hay diferentes formas de disciplinar. Hay muchas formas que usted debe de aprender y debe de buscar la ayuda para hacerlo, siempre y cuando usted sienta, ¿verdad?, el deseo realmente de hacerlo conforme a la palabra de Dios, conforme al buen consejo de la palabra de Dios. Entonces debe estar encaminada a eso, a corregir la disciplina, a encarrilar. Pero nunca debe estar encaminada a destruir, a hacer daño. El Señor, les decía en esos 4 puntos, es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, y no guarda el enojo para siempre. Fíjese que es lento para la ira, ¿verdad? Es decir, que nos tiene paciencia. Y habla de diferentes formas antes de llegar a una condición extrema. Y yo creo que eso debemos también tomarnos nosotros para aprenderlo, porque estamos tratando de aprender del carácter de Dios. Aquellos que nos airamos, hay un dicho así en el mundo, dice, somos de mecha corta, dice. O sea que del cohete o del morterito, la mecha es bien corta, rápido va a explotar, ¿va? De mecha corta es que no tenemos paciencia, o sea, rápidamente nos airamos, nos violentamos, ¿verdad? A darnos la explicación va el cipote o la cipote y ya le cayó el chancletazo. Entonces, primero golpeamos y después preguntamos la explicación. Y a veces hay una explicación, a veces es razonable, pero nosotros no tenemos esa paciencia y no manejamos esos tiempos en donde nosotros debemos de saber que hay un momento en que nosotros estamos airados, que no es bueno corregir, estamos cegados. Y qué mejor explicación que da David a través del Salmo y dice, lento para la ira. Dios sabe aguardar, Dios sabe esperar, Dios es un Dios de oportunidades, da tiempo, suficiente tiempo. Eso sí, cuando llega el momento, el tiempo de Dios, y ha culminado el tiempo de Dios, viene el juicio de Dios. Y eso es irreversible, porque si no lo hiciese, no sería justo, ¿verdad? Y tiene que demostrar su justicia, su grandeza, su poder. También demuestra su amor e inclusive el amor a través de un juicio de Dios es manifestado. Si hay un juicio de Dios, no es ira de Dios, sino que a veces es amor de Dios. Porque cuando hay que cortar algo de la raíz, hay que cortarlo. Si algo no sirve, no sirve. Y hay que cortarlo. Cuando usted ve en esos programas que le dicen, mire, entró la polía o la dermita en la vivienda
Y dicen que hay que botarla, porque ya se comió todo lo interno de las maderas, y sobre todo en esos países como Estados Unidos y Canadá, donde las cimentaciones solo es una base de concreto y luego todo lo demás, vigas, columnas y todo es madera. Si está infestada de eso, hay que destruirla, hay que botarla y reconstruir. Entonces hay situaciones de parte de Dios, debido a la desobediencia de nosotros, debido a la negligencia de nosotros, en donde no queda más que la aplicación de su amor a través de un juicio que es justo. Pero para eso Dios tiene dice, es lento para la ira. Y el cuarto que aparecía ahí, que leíamos, era no guarda el enojo para siempre. Y esto es importante, porque es triste y lamentable que nuestro carácter, nuestra alma se vea afectada porque no somos capaces de perdonar. ¿Sí? Es triste y lamentable que en el núcleo familiar pasemos por mucho tiempo sin poder reconciliar, sin poder perdonarnos, vivir separados, vivir alejados aunque estemos en la misma casa, dormir separados para los cónyuges, por tiempo, por largos tiempos. Y cristianos, no estoy hablando de afuera, no estoy hablando de los que no son creyentes, estoy hablando de los creyentes. Cuando el Señor a través de su palabra nos enseña a perdonar, nos enseña también a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Eso significa que hay un tiempo y una pauta cada día para nosotros buscar la reconciliación, para pedir perdón y ser lo suficientemente hombres y mujeres para pedir perdón por aquellas faltas que reconocemos delante de Dios que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Hacia un ser querido, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestro hijo, hacia nuestro padre. También debemos de aprender a hacerlo para nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hemos hecho nosotros el error. Debemos de aprender a hacerlo para nuestros hijos, pero no es posible que en nuestro hogar y en nuestra casa nosotros pasemos un tiempo que ni nos hablamos. Es inaceptable que un hijo no le hable a su papá o a su mamá dentro de la casa, porque fue reprendido, porque fue corregido, porque fue disciplinado. Amén. Está frío el día. Está fría la noche. No guarda el enojo para siempre. Y también ahí vemos el amor de Dios y la gracia de Dios. Porque si el enojo fuera eterno, no hubiéramos alcanzado nosotros la gracia. No hubiese sido preparado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hubiese sido preparado. No hubiese venido ese tiempo llamado dispensación de la gracia, en donde nosotros tenemos ahora la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados. Dios dio las formas en los diferentes tiempos de cómo acercarnos a Él y cómo pedir perdón. Si bien es cierto, no somos los israelitas y no estamos bajo la ley, pero la conciencia nuestra y la enseñanza nuestra a través de la Biblia, a través de la predicación, a través de la oración, nosotros aprendemos mucho acerca de esto, del amor de Dios, de la benevolencia de Dios, de la clemencia de Dios, de la misericordia de Dios y de cómo nosotros debemos de llegar a ser. Fíjese que muchos de nosotros que nos congregamos estamos buscando a través de la Escritura, y nosotros le decimos, a través del congregarnos y a través de nuestra oración, le decimos: Señor, muéstranos tus caminos. Y muchos llegan más allá y llegamos a decirle: revélanos tu palabra en mí, o revela tu palabra en mí. Y está bien, pero estamos buscando como algo muy sofisticado, cuando hay un mensaje práctico, digámoslo así. Acá, en donde si nosotros aprendemos misericordia, clemencia, si nos volvemos lentos para la ira, y si nos
no guardamos nosotros el enojo, no guardamos para siempre. Entonces, estas cualidades que son de Dios deberían de ser anheladas por nosotros, más que otros misterios que sí es bueno llegarlos a saber, ¿verdad? A veces lo ha mencionado nuestro pastor cuando dice que queremos entender, por ejemplo, acerca de la doctrina de los tiempos, pero descuidamos otros aspectos prácticos que de alguna u otra manera nos descalifican, ¿verdad? Porque predomina el pecado en nosotros, porque nos deslizamos al pecado, y el pecado nos lleva al enfriamiento, y el pecado nos lleva al alejamiento, y ya no nos congregamos, y perdemos la comunión con Dios, y vamos muy tranquilos y muy campantes ahí desapareciendo, aunque tengamos conocimiento, ¿verdad? Uno no sustituye al otro, ambos pueden ir de la mano, pero es importante que cosas prácticas como estas nosotros las atesoremos, que mensajes en donde se nos enseña del carácter de Dios sean importantes para nosotros y para nuestra vida y para la puesta en práctica, que es lo medular de la enseñanza. Un buen padre debe de compadecerse de sus hijos. Como lo vimos, el Señor se compadece. Si nuestros hijos son débiles en el aprendizaje, debemos de armarnos nosotros de paciencia y de amor para enseñarles. Cuando nuestros hijos a veces son difíciles de soportar, ¿verdad? Debemos de caminar con ellos sin desprecio y sin reproches. Cuando están enfermos, definitivamente ahí manifestamos nosotros nuestro amor y los consolamos. Es parte de nuestra labor como padres. Es parte de la misericordia, es parte del compadecimiento que nosotros tenemos con ellos. Cuando ellos caen, nosotros tenemos que brindarles la ayuda para levantarse. No va a ser el extraño. Somos nosotros los llamados a ayudarles. Ningún extraño está interesado y ningún extraño va a amar más a nuestros hijos que nosotros como padres. Y esa es parte de la benevolencia, de la clemencia que nosotros debemos de tener con ellos. Ayudarles a levantarse. Cuando han ofendido, debemos enseñarles cómo pedir perdón. Y después de enseñarles eso, debemos llevarlos a que entiendan lo que es el arrepentimiento. Y después de enseñarles cómo pedir perdón y el arrepentimiento, debemos de perdonarlos. Esa es la labor de la misericordia de un padre. Nuestro Padre Celestial conoce nuestra naturaleza, que es frágil, que es difícil en nuestras almas. Él lo sabe perfectamente. Lo poco que podemos hacer, lo hacemos mal. Lo poco que podemos soportar, lo hacemos mal, no soportamos. Por eso se compadece de nosotros, porque conoce nuestra naturaleza. Un padre conoce perfectamente a sus hijos, sabe las virtudes que tiene, sabe las debilidades que tiene y debe de tener ese conocimiento y esa claridad para poderle ayudar y también para poderle corregir. Porque eso es importante, siempre. En el verso 10 que leíamos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, que es lo que estamos leyendo y viendo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El Señor muestra el resultado de su amor
para con aquellos que somos pecadores, pero que nos presentamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Es decir, aquellos que hemos reconocido en lo más profundo de nuestro ser que no estamos agradando a Dios, que lo que estamos haciendo no es correcto. Y así, contrito y humillado, delante de Él para pedirle perdón. Y el Señor no nos paga, como lo decíamos anteriormente, no nos paga según nuestros hechos, sino que nos perdona. No importa qué tan grave sea la falta que nosotros hayamos hecho, si nosotros entramos en ese arrepentimiento, Él es capaz de perdonarnos. ¿Qué nos descalifica? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué nos descalifica? Nosotros mismos. Cuando creemos que no nos puede perdonar nuestros padres, cuando no creemos nosotros que Dios es capaz de perdonarnos, entonces nosotros mismos nos descalificamos, pero Dios no nos descalifica. Dios está ahí para ayudarnos, para engrandecer su misericordia. No toma en cuenta nuestras rebeliones, leíamos ahí, sino que se compadece de aquellos que tienen temor de Él. Amén. Porque eso es importante entenderlo. Él desprecia a los soberbios, a los engreídos. O sea, aquellos que han cometido falta, pero no son capaces de arrepentirse de que han cometido falta. Y eso lo podemos detectar en nuestros hijos también, cuando no son capaces de pedir perdón, cuando tienen excusa aún, ¿verdad? Ellos siguen justificándose cuando nosotros o la vida les ha demostrado todo lo contrario. Allí no puede actuar uno como padre, sino que únicamente espera y encomienda a Dios para que Dios obre con la justicia de Él, no con la justicia que se merece, sino con la justicia de Él, o sea, esa que es capaz de hacer clemencia, de perdonar, ¿verdad? Esperamos que un día Dios actúe sobre aquellos que están bajo nuestra jurisdicción, que son nuestros hijos, y que no han actuado de esa manera. Pero cuando están en nuestra jurisdicción y nosotros podemos enseñarles y podemos corregir y podemos disciplinar, qué importante es que nuestros hijos a temprana edad aprendan a saber que le han fallado no solo a nosotros, sino que le han fallado a Dios. Qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios, para que ellos puedan pedir definitivamente perdón. Y lograr esta última parte donde decíamos que Dios pueda compadecerse de los que le temen. No el temor insuperable, ¿verdad? De algo que nosotros llegamos a tener como terrible, no, sino que el temor, porque en nosotros hay una virtud como hijos. Cuando reconocemos a nuestros padres, a nuestra padre o a nuestra madre, que sabemos que son sabios de la vida. Y cuando tenemos nosotros temor por todos aquellos consejos que nos han dado, tenemos temor de fallarles. No es un temor aquello de miedo a que nos van a castigar, ¿verdad? No se habla de eso, sino que el temor de fallarles, porque ellos como padres no se lo merecen de que nosotros les fallemos a ellos. Independientemente de las consecuencias para nosotros, ese temor. Amén. A ese temor se refiere. Entonces, encontramos y cerramos con esto, de que Dios, aparte de lo mencionamos, de que es misericordioso y clemente, Dios nos trata a nosotros con justicia. Debemos de aprender nosotros también a hacer justicia, a hacer misericordia y a hacer clemencia en nuestros hogares, para con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, para con nuestros cónyuges y para todos aquellos que nosotros amamos. Que el exterior no nos persuada, que el exterior no nos gane, ¿verdad? Que no nos contamine, sino que al contrario, nosotros podamos marcar una diferencia dentro de nuestras casas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Oramos, amén. Gracias te damos, Señor, en estos momentos.
por tu palabra, por tu mensaje, por esos tiempos, Señor, que nosotros podemos entender que tu bondad y tu misericordia ha estado allí y está allí para todos nosotros. Qué precioso es conocerte, Señor. Y como padre, lo que entiendo es que me siento más comprometido, porque sé, Padre, que en mi naturaleza no he cumplido, Señor, el rol adecuadamente, Señor. Ahora, Señor, pido de tu clemencia, de tu misericordia, para que los daños, Señor, que hemos hecho en nuestra inmadurez, en nuestra ignorancia, aún en nuestra conciencia, pero actuamos con ira y con enojo, Señor, no hemos hecho daños, Señor, irreparables a nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy que te conocemos más, Señor, es lo menos que queremos, hacerle daño a nuestros hijos. Porque hoy quizás viejos, tratados de la vida, hemos comprendido, Señor, que herencias son nuestros hijos. Herencia tuya, Señor. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Y eso es como que alguien me hubiese dado algo de gran valor y me dijera, cuídamelo mientras no estoy. Haríamos por cualquier cosa, por salvaguardar, por cuidar, porque no se roba, porque no se estropee, porque no se pierda lo que nos han dado. Y ahora entiendo que nuestros hijos son más valiosos que eso, que cualquier tesoro, porque son heredad tuya, Señor. Aquellos que están jóvenes y están educando hijos, qué bendición tener la oportunidad a temprana edad de poder enseñar, de poder educar, siempre con tu guianza, Padre, siempre con tu palabra. Bendito sea, Señor. Amén. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, no solo tú eres mi Dios, más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti. Y yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi